El ciclo de charlas nos convoca a hablar sobre la noción de evidencia en filosofía de la ciencia. Es un tema sobre el que se ha hablado muchísimo. Yo quise, porque me parece interesante y divertido para mí, acotarlo a la noción de evidencia en un área de la filosofía de la ciencia en la que vengo trabajando, en la que venimos trabajando con un grupo de gente, entre ellos Saya e Ignacio, que nos acompañan el día de hoy, que es la metafísica de la ciencia. Un área, en algún sentido, novedosa, más novedosa por el nombre que por el contenido y agenda de temas que se propone tratar, trazar, abordar, pero en sentido estricto, novedosa al fin en la escena filosófica contemporánea, y la noción de evidencia tiene distintos focos de interés. En primer lugar, porque eso, en un área que en algún sentido se funda, empezar a pensar acerca de qué tipo de cosas pueden contar como evidencia para esta nueva, novedosa disciplina, es interesante para quienes la practicamos, y porque me parece que nos sirve o constituye una excusa para pensar un poquito más grande acerca de la noción de evidencia en filosofía de la ciencia. El plan para hoy es relativamente sencillo y espero poder llevarlo a cabo en no mucho más que 30 minutos o algo por el estilo. Es hablar primero de metafísica de la ciencia. La charla de hoy se llama Evidencia en Metafísica de la Ciencia y es un gesto de buena voluntad con quienes me están escuchando contarles primero qué es la metafísica de la ciencia, más allá del apil intuitivo, y hoy vamos a hablar de intuiciones, que esto de metafísica de la ciencia pueda sugerirnos a cualquiera de nosotros. Esperen que, porque como estoy de anfitrión, me salen unos cartelitos que tengo que cerrar. Ahí va. Luego voy a ejemplificar una de las discusiones que a mi criterio son fundantes en la metafísica de la ciencia y que marcan incluso también una continuidad con algunos temas de agenda filosófica propios de la filosofía general de la ciencia, tesis aparte, pero que voy a comentar en un segundito, que es la discusión en torno a la ontología científica en general y al realismo científico en particular. Esa discusión, característica, típica de quienes hacemos metafísica de la ciencia, nos va a ayudar a elucidar algunas nociones importantes para pensar la noción de evidencia en metafísica de la ciencia. En primer lugar, ¿qué tipo de relación existe entre nuestros compromisos epistemológicos y nuestros compromisos metafísicos? ¿Qué tipo de evidencia quienes estamos más interesados en cuestiones metafísicas vamos a buscar? O la metafísica de la ciencia como cuerpo, como totalidad, va a buscar en aquella otra área que es la filosofía general de la ciencia, o incluso en la ciencia misma, cómo podemos entender esa noción de evidencia, qué nociones, como algunas de las que figuran ahí, la noción de riesgo epistémico, son relevantes para entender la diferencia entre tesis metafísicas, tesis que corresponden a la filosofía de la ciencia, tesis que corresponden a la ciencia misma, y las relaciones que esas tesis tienen con la evidencia. Y por último, voy a tratar de sugerir, para que la charla tenga algún toque propositivo, tal vez demasiado propositivo, pero voy a sugerir que este encuentro, a mi criterio feliz, entre filosofía general de la ciencia y metafísica analítica, que da lugar a la metafísica de la ciencia, nos permite tener una concepción un poco más amplia de evidencia, al menos en lo relativo a las tesis propias de ese área que estamos arduamente intentando fundar. Y si bien no se agota en esto, ni mucho menos pretendo que se agote en esto, nuevos vientos evidenciales van a soplar desde el lado de las intuiciones. Para hilar la charla voy a hacer referencia varias veces, y esto tiene que ver, entre otros motivos, con que no somos muchas quienes estamos trabajando, quiero decir, muchas, pero al ser un área nueva, hay pocos y pocas filósofas y nos conocemos un poco entre todas quienes hacemos metafísica de la ciencia. Voy a usar casi que de hilo conductor, porque me parece una persona sumamente didáctica y clara en sus ideas, algunas ideas de Anshan Chakrabarty, ¿sí? Que van a ir apareciendo a lo largo de la charla de hoy. Comencemos entonces con lo que dije al comienzo. En un sentido,
sin miedo a equivocarme, diría que es el producto de un encuentro por mutuo interés, por mutuos propósitos, entre la práctica de la filosofía general de la ciencia, o la tradición que denominamos filosofía general de la ciencia, que no es, más allá de los detalles históricos, más que una agenda de temas que comienzan con el empirismo lógico y alcanzan incluso todavía a nuestros días, y algunas corrientes, no todas, pero algunas corrientes específicas en metafísica analítica. ¿Por qué estos intereses convergen? Bueno, por diversas razones. En primer lugar, la filosofía general de la ciencia, para quienes hacemos filo de la ciencia, esto es relativamente conocido, ve el ocaso del proyecto antimetafísico, empirista, del empirismo lógico, en parte a manos de la nueva filosofía de la ciencia, las corrientes historicistas cunianas y poscunianas, lacatosianas, filosofías feministas de la ciencia, etc. Pero también, y esto es relevante porque son estas nuevas filósofas quienes retoman partes de los temas de agenda centrales de la tradición que denominamos filosofía de la ciencia y que empieza con el empirismo lógico, parte también con lo que Statisilo llama el giro realista en filosofía de la ciencia. El ocaso de este proyecto empirista antimetafísico tiene una pata historicista, que deriva en corrientes que en general se agrupan bajo la etiqueta nueva filosofía de la ciencia, pero tiene también una pata realista interesada cada vez más en justificar los compromisos, en dar una imagen de la práctica científica y del conocimiento científico, una imagen filosófica de la práctica y conocimiento científico, abandonando los pruritos antimetafísicos del empirismo lógico, a veces manteniendo el empirismo, a veces yendo incluso más allá de él. Son estas personas, estas filósofas que protagonizan esto que sí lo llama el giro realista en metafísica de la ciencia, quienes van a buscar a la metafísica analítica herramientas conceptuales para refinar sus compromisos. Quiero dar cuenta del poder, de la potencia epistémica de nuestras mejores teorías científicas en términos del conocimiento de qué entidades, de qué tipo, propiedades, objetos, relaciones, estructuras, todos conceptos que en metafísica analítica venían trabajándose desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos por una parte a los filósofos y filósofas que pertenecen a la tradición de la filosofía general de la ciencia diciendo, ¿qué onda si este no es el tiempo de empezar a pensar metafísicamente? Básicamente la idea de esta presentación es hacer una presentación con memes, así que get ready for it. Por otra parte, hay una corriente en metafísica analítica de filósofas que se ocupaban de temas típicos y tradicionales de la metafísica analítica, que de golpe empiezan a intentar articular una metafísica que empiezan a llamar de distintos modos. Naturalizada, etiqueta que yo prefiero, científicamente informada. La idea era tomar algunos temas de agenda de la metafísica analítica que tradicionalmente se revisaban mediante argumentaciones, o no necesariamente argumentaciones, consideraciones puramente a priori, sin ningún interés en lo que pasa en el mundo, no ya digamos en la ciencia, buscando una suerte de nueva fuente de legitimación, de validación, de confiabilidad epistémica en los resultados de la ciencia madura. En particular, y un poquito más en general, mirando a los alrededores, en las reflexiones que los filósofos y filósofas de la ciencia hacían o venían haciendo desde hace décadas respecto de esos resultados, ¿sí? Entonces, esta corriente de gente de filo de la ciencia, empezándose a preocupar por la metafísica, se ve complementada por una corriente inversa de metafísicas analíticas, empezándose a preocupar por la ciencia. Porque a quienes hacemos metafísica, un poco nos gusta pensar que somos como una especie de científicos, de algún modo somos como una especie de científicos y científicas. Bueno, de esto... Cuidado que hay científicos en el público, me parece. ¿Cómo? Me parece que hay científicos en el público, digo. Bueno, no se sentirán ofendidos por este juego. Es para sentirnos un ratito científicos. Después
Después en el fondo sabemos que los nuestros son los bares, los cafés y las madrugadas. De esta confluencia de mutuos intereses nace esta disciplina que nos gusta llamar metafísica de la ciencia. Nos guste o no, es la etiqueta con la que más o menos canónicamente ya se conocen el flujo de publicaciones, eventos. Hay una sociedad de metafísica de la ciencia también, parte en Europa, parte en Estados Unidos, que como le ocurre a la filosofía general de la ciencia y le ocurre también a la metafísica analítica, se acaba definiendo por una agenda. Y esa agenda recoge, a mi criterio, buena parte, en muchos sentidos, de la agenda de la filosofía general de la ciencia. De hecho, en algún otro lado, charla que di recientemente en Colombia, defendí la idea de que la metafísica de la ciencia y la epistemología de la ciencia son la nueva filosofía general de la ciencia, ante el surgimiento y fortalecimiento, que es muy saludable, de las filosofías de las ciencias particulares. La metafísica de la ciencia y la epistemología de la ciencia recogen el guante de los temas de agenda de lo que fue alguna vez, ya no caso, la filosofía general de la ciencia. No voy a defender esto acá, solo no quería dejar de comentarlo y mostrarles, lo tienen ahí, no lo voy a leer, algunos de los temas típicos que preocupan a las filósofas que se dedican a la metafísica de la ciencia. Voy a ejemplificar un debate en particular que corresponde al primer ítem, a lo que denominamos ontología científica, la idea de vamos a tener una mirada realista acerca de la ciencia, qué ontología debemos leer a partir de nuestras mejores teorías científicas actuales. Es el debate que se conoce en general como realismo científico, así que The Answer is Metaphysics of Science. Vamos a hablar un poquito de metafísica de la ciencia y a meternos en un debate en particular, que es el debate entre realistas y antirrealistas científicos. ¿Cómo definir el realismo? Es siempre una empresa compleja. Eso lo solemos decir siempre cuando presentamos una tesis en filosofía y no dice mucho. Tratemos de hacerlo simple. La idea realista es que nuestras mejores teorías actuales nos brindan algo así como una suerte de ventana al mundo inobservable. Por supuesto, a esta altura del partido, quienes participan de este debate creen que tenemos, ustedes, yo, realistas, antirrealistas, en general, conocimiento no problemático de piedras, palos, relojes y computadoras. Ahí no tenemos problema. El problema lo tenemos con la ontología de entidades inobservables que nuestras mejores teorías científicas proponen. Bueno, una mirada realista sobre la ciencia afirma que nuestras mejores teorías actuales nos brindan un relato al menos aproximadamente verdadero respecto de cómo es el mundo inobservable. Claro, la ciencia tuvo idas y vueltas, avanzó sobre sus pasos, a veces retrocedió, pero en líneas generales ese conocimiento acerca del mundo inobservable que nos brinda es continuo y acumulativo, por lo menos desde la revolución científica hacia esta parte. ¿Cómo se desarrolla este debate? ¿Cómo se traza la rayuela sobre la cual quienes andamos este debate estamos saltando todo el tiempo? Básicamente a partir de dos argumentos formulados por Putnam, 1975, y Larry Laudan, 1981, aunque el argumento de la meta-inducción pesimista estaba ya en Poincaré, principios del siglo pasado, en fin, no me voy a meter ahí. Las formulaciones canónicas son esas. ¿Qué dice el argumento del no milagro? Bueno, en palabras de Putnam, sería un milagro que la ciencia cuente con el éxito predictivo, que de hecho cuenta, si sus teorías no fueran verdaderas o aproximadamente verdaderas. Esto se ha reconstruido de varios modos. El modo más usual es decir que se trata de una suerte de inferencia a la mejor explicación. Si nunca escucharon la idea de inferencia a la mejor explicación, tal vez escucharon la idea de abducción, y si nunca escucharon la idea de abducción, tal vez escucharon la idea del razonamiento del detective. La mejor explicación tiene alguna chance de ser verdadera, creo que alguna vez Lisa Simpson también decía eso, y en algún sentido ese razonamiento funciona como un razonamiento ampliativo, no deductivo, pero que probabilifica la conclusión. ¿Por qué? Y bueno, porque la otra explicación del éxito predictivo de la ciencia es un milagro, y eso no lo quiero creer. Contra este argumento,
no lo dije, pero creo que se entiende, típicamente realista, surge la denominada metainducción pesimista, que básicamente lo que dice es que la historia de la ciencia nos muestra todo un catálogo de teorías sucesivas que en su momento gozaron de éxito predictivo y de hecho actualizaron los más altos estándares de éxito predictivo de su época, piensen Newton, y que al día de hoy diríamos que en sentido estricto se trata de teorías falsas, de teorías refutadas. ¿Qué nos hace pensar que nuestras mejores teorías actuales, las de hoy, las del presente, también no van a también correr la misma suerte? Es una inducción que va de casos pasados de teorías exitosas pero falsas a afirmar la falsedad. Fíjense que va en contra de lo que dice el argumento de arriba. Afirmar la falsedad, o la probable falsedad, de nuestras mejores teorías actuales, e incluso de las que estén por venir. Así que de milagros y mentiras se trata la discusión entre realistas y antirrealistas científicos, y fíjense que la tensión conceptual está dada por el hecho de si el éxito predictivo de la ciencia es un buen signo o no de la verdad. El éxito predictivo es la mejor explicación, lo otro es un milagro, y por otro lado, los antirrealistas y las antirrealistas diciendo la historia de la ciencia no hace más que minar la idea, socavar la idea de que el éxito predictivo es un signo de la verdad. Este es el mapa más o menos general del debate. Y como supongo habrán notado de escucharme hablar, si más o menos hubiesen contado las veces que yo dije conocimiento durante la exposición desde que empecé hasta ahora, la tesis es una tesis primordialmente epistémica. ¿La ciencia nos brinda conocimiento del mundo inobservable? Sí. ¿Cuánto conocimiento nos brinda? Mucho, poco. ¿Cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿De todo el mundo inobservable o de ciertos aspectos del mundo inobservable? ¿Cuánto puedo confiar en eso? ¿Qué evidencia tengo? Bueno, es eminentemente una tesis epistémica, pero viene, y esto es lo que quiero remarcar en esta parte de la exposición, con una metafísica asociada. La vigencia de estos dos argumentos, y cuando me refiero a vigencia no solo me refiero a que hayan sido formulados, sino que todos quienes participan y todas quienes participamos de ese debate notamos que se trata de argumentos centrales que definen el debate, hizo de algún modo que tanto realistas como antirrealistas tuvieran que acomodar sus argumentaciones, esto es algo que ocurrió doxográficamente en el debate, a, déjenme decirlo por ahora livianamente, los insights de ambos argumentos. La idea de que nuestras teorías científicas son verdaderas sin más, o aproximadamente verdaderas, se fue abandonando y comenzaron a desarrollarse, de hecho, las únicas formas de realismo científico vigentes en la actualidad, que son las que conocemos como formas de realismo científico selectivo. Ya no se adjudica el éxito predictivo de una teoría a su verdad como totalidad, sino que una, como realista, se pasa a comprometer con algunos aspectos específicos de la teoría que, sostiene, se mantienen a lo largo del cambio teórico y son responsables del éxito predictivo tanto de las teorías actuales como de algunas teorías que fueron refutadas. Al hacer epistemología, lentamente, voy a tratar de mostrarlo ahora, y casi que inevitablemente nos ponemos a hacer metafísica. Desde el punto de vista de los empiristas lógicos, de modo inmediato, porque en cuanto yo asumo un compromiso con un electrón, ya estoy asumiendo un compromiso, desde el punto de vista del empirismo lógico, metafísico. Hoy no diríamos probablemente que eso sea metafísica, o al menos no canónicamente metafísica, pero parece que cuando queremos dar razones de nuestros compromisos inmediatos con los elencos de entidades que las ciencias le adjudican al mundo inobservable, caemos en una suerte de pendiente resbaladiza. Comenzamos queriendo ser realistas acerca de palos, piedras y relojes, luego moléculas, átomos, partículas, que están vinculadas por ciertas relaciones causales, gobernadas por ciertas leyes. Leyes que se mantienen ¿dónde?
Bueno, porque son modales, pero acá no. Se mantienen a lo largo de mundos posibles o son universales, instanciados de determinadas maneras. No, 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 no me gusta nada de todo eso. Me gusta pensar que son propiedades disposicionales. Comienzo por la imagen manifiesta del mundo y a medida en que me voy adentrando en la imagen científica del mundo, caemos en una suerte de pendiente resbaladiza metafísica. Esta noción es una noción de Chakrabarty, estoy, aviso, tomándola prestada. Decimos entonces que los realismos vigentes en la actualidad son realismos científicos selectivos. ¿Qué significa selectivos? Ya no me comprometo en general con toda la teoría, me comprometo en particular con un aspecto que por alguna razón yo considero que es epistémicamente confiable. Caso obvio, realismo de entidades de Ian Hacking, 1983, y posteriormente, con algunas modificaciones, de Nancy Cartwright. Realismo fenomenológico, lo llama ella. No me tengo que comprometer con toda la teoría, con todo el andamiaje lógico matemático de una teoría. Si quiero ser realista, tengo que ir al laboratorio, dice Hacking y su realismo de entidades. Porque ahí yo manipulo entidades. Algunas son observables y otras son inobservables, pero las manipulo. Y en la medida en que yo, subrayo, entro en relaciones causales directas con esas entidades que manipulo, como por ejemplo cuando agarro partículas y las utilizo para bombardear otra partícula, las uso incluso como instrumentos, bueno, pues no puedo no comprometerme con algo que estoy usando como un instrumento. Sería casi que esquizoide a ojos de Ian Hacking y de Nancy Cartwright. Relaciones causales con entidades por vía de manipulación en laboratorio, compromiso ontológico. Respecto del resto, agnosticismo. Realismo estructural, todo lo contrario, nada de entidades. Lo que tengo que ir a buscar a lo largo del cambio teórico son las estructuras que se mantienen. ¿Qué estructuras? Aquellas que se reflejan en lo que se denomina oraciones de Ramsey de una teoría. No voy a explicar el recurso, pero es un recurso lógico para barrer los términos observacionales y quedar al revés, para dejar incólumes los términos observacionales, levantar el vocabulario teórico y quedarme con, por así decirlo, la estructura de relaciones formales, estructurales de una teoría científica. Con eso me tengo que comprometer. ¿Por qué? Porque no conozco el resto, no me dicen los realistas estructurales ónticos, porque eso es lo único que hay. El mundo inobservable es un mundo de puras estructuras físicas, puras estructuras relacionales. ¿Relaciones entre qué? Es una mala pregunta. Relaciones entre nada. Puedo ser eliminativista y simplemente eliminar las entidades, o puedo ser no eliminativista y pensar que algunas entidades existen, pero dependen de relaciones modales que son previas. Chakrabarty, semi-realista, dice, no, esto es demasiado. Conozco propiedades. Hay algo del realismo de entidades que está bien. Cuando entro en relaciones causales en el laboratorio con ciertos ítems, con ciertos posits, detecto y ahí me comprometo. ¿Pero qué son esos posits? Objetos, entidades cerradas, definidas, son relaciones entre propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Disposicionales. El semirrealismo, perdón, es un realismo acerca de propiedades causales, de capacidades y poderes en la naturaleza. Distintos modos de modelar la tesis epistémica de estas tres formas de realismo científico selectivo me llevan a distintos compromisos metafísicos, con causación, causalidad en el mundo, relaciones ontológicamente primarias, estructuras físicas, demás dichos metafísicos del realismo estructural óntico, propiedades disposicionales, poderes en la naturaleza, en el caso del semirrealismo. Pero nos dice Chakrabarty, ojo, hagamos una distinción, esto es un chiste que solo va a hacer reír a los que vieron Los Simpson, está la metafísica y la metafísica. No todo da igual en ese continuo entre compromisos que leemos de nuestras mejores teorías actuales. Leo muchos compromisos, pero no todo da lo mismo. Hay un rango de compromisos metafísicos que va a llamar el M1,
en el texto que yo les pasé, en otros ámbitos lo llama M pequeña, ¿sí? Lowercase metaphysics, que son compromisos con los objetos inmediatos del discurso y práctica científica, aquellos acerca de los cuales primariamente las científicas investigan. Sociales, naturales, pensemos electrones, células, materia oscura, por poner ejemplos. Pero luego hay otro rango de compromisos metafísicos, llamemos a esos compromisos M2, que son compromisos con objetos que no corresponden al ámbito inmediato de la indagación científica, aun cuando a veces sí, de modo lateral u ocasional, formen parte del discurso científico. Causalidad, leyes, disposiciones, estructuras físicas universales, los ejemplos que dimos recién. ¿Qué es lo que dice Chakrabarty? Estos realistas y estas realistas, las tres, de entidades estructurales, semirealistas, pero podríamos nombrar otras formas de realismo científico selectivo, en general comparten un compromiso fuerte con el rango de entidades correspondientes a M1. Bueno, pues sostengamos ese compromiso como realistas y mantengamos, cito, una actitud pragmática respecto de los compromisos correspondientes a M2, o incluso suspendamos directamente el juicio. Digamos, como dice Van Frasen, respecto de cualquier compromiso con una entidad inobservable, yo me comprometo con los fenómenos, el resto suspendo. Hagamos lo mismo nosotras, quienes hacemos metafísica, una movida parecida. Hacemos metafísica, pero no tanta metafísica. Llegamos a electrones, disposiciones, leyes, poderes, ahí nos mantenemos agnósticas, suspendemos el juicio. Esa es la posición que defiende, que sostiene Chakrabarty, y que en algún sentido lateral yo me voy a proponer cuestionar, o al menos poner en cuestión en el día de hoy. Entremos un poquito más en detalles. Decimos que hay dos rangos de compromiso. M1, discurso directo, científico, objetos directos de la indagación científica, y M2, indirectos, mediados, no tan directos. ¿Cómo separo ese tipo de objetos? ¿Cómo distingo? ¿Cómo trazo esa línea entre M1 y M2? Bueno, dice Chakrabarty, tenemos que pensar en que los compromisos, todos, están a cierta distancia respecto de la experiencia. Los más próximos a la experiencia, a la evidencia empírica, son los que tenemos que ubicar en M1. Los más distantes respecto de la experiencia, respecto de la evidencia empírica, son los que tenemos que ubicar en M2. Una pequeña aclaración, pequeño paréntesis antes de seguir. La noción de evidencia en filosofía de la ciencia, pongamos en filosofía general de la ciencia, es muy compleja y incluye, por supuesto, la evidencia empírica, pero como todas sabemos, la trasciende. En casos de subdeterminación podemos hablar de virtudes no empíricas, virtudes teóricas que nos permiten seleccionar teorías, incluso hasta podemos, y es algo que al menos en alguna universidad de afuera se ha puesto de moda, hasta hablar de virtudes estéticas como virtudes epistémicas, valores, en fin, hay un universo muy grande. Yo me voy a limitar, por simplicidad, pero esta noción se puede ampliar, a pensar evidencia empírica en un sentido abierto, que puede llenarse con distintos modos de concebir la evidencia empírica. ¿Sí? Lo que en general pensamos que es la evidencia relevante para evaluar empíricamente nuestras mejores teorías. Bueno, la distancia que nuestros compromisos tengan respecto de eso va a darnos si pertenecen a M1 o pertenecen a M2. Pero ¿qué quiere decir distancia? ¿Cómo mido esa distancia? Es una metáfora. ¿Cómo elucido, con concepto carnapiano interesantísimo, cómo elucido esa noción de distancia respecto de la evidencia empírica? Bueno, la noción clave es la noción de riesgo epistémico. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo epistémico significa que estoy más lejos de la experiencia. Perfecto. Ahora entiendo, pero ¿qué es el riesgo epistémico? ¿Cuándo sé yo que me estoy arriesgando más o que me estoy arriesgando menos? Ahí viene
la definición central de Chakrabarty, que es: el riesgo epistémico es inversamente proporcional a la vulnerabilidad empírica. Nos suena a refutabilidad popperiana, y creo que está bien que esa campana se active. No da Chakrabarty muchas más pistas acerca de qué significa que una proposición o un contenido de creencia sea empíricamente vulnerable, pero creo que es algo que es, tal vez por costumbre, a quienes hacemos filo de la ciencia, algo que al menos intuitivamente, disculpen la palabra que voy a usar más seriamente después, podemos entender. Cuanto más empíricamente vulnerable sea una creencia, cuanto más me la pueda derrotar la experiencia, menos riesgo epistémico estoy asumiendo, ¿sí? Y viceversa. Cuanto menos empíricamente vulnerable sea una creencia que la experiencia parece que no puede derrotar nunca, entonces el riesgo epistémico parece ser más alto. Eso me mide la distancia. Ténganlo en mente porque voy a volver sobre esto en un ratito. Entonces este es el cuadro que nos presenta Chakrabarty. El cuadro en el que de algún modo distinguimos en dos universos, en dos mundos, los compromisos de los que nos tendríamos que ocupar quienes nos dedicamos o intentamos dedicarnos a hacer metafísica de la ciencia. Tenemos la experiencia, que es una suerte de fuente de luz, una fuente que irradia confiabilidad epistémica. Entonces, cuanto más cerca estoy de la experiencia, cuanto más cerca estoy de esa fuente de confiabilidad epistémica, tengo menos riesgo, es más seguro, estoy más seguro o segura. Entonces ahí puedo confiar más, me arriesgo menos. ¿Eso quiere decir que no me tengo que arriesgar? Bueno, en última instancia, Chakrabarty y otros defienden una epistemología voluntarista. Es una cuestión de actitud, vos puedes arriesgarte si querés. Y si te pasás del otro lado del alambre y te vas a M2, no hay problema, está bien. Dentro de todo, sos realista, tenés creencias metafísicas, pero sabé que te estás alejando de la fuente de legitimidad epistémica, que es la experiencia. ¿Qué significa mantener una actitud pragmática respecto de M2? Una opción, lo sabemos, es, dijimos recién, suspender el juicio. Respecto de lo que está a la derecha, simplemente suspendo el juicio. Bueno, una actitud pragmática deberíamos leerlo, en términos de su propio vocabulario, como una cuestión relativa a la adopción de ciertos valores epistémicos y de ciertas actitudes epistémicas que están codificadas en lo que él denomina stances. Es una cuestión de actitud. Hay quienes son o somos más arriesgadas, hay quienes son o somos incluso menos arriesgadas. Ahí es una cuestión que o bien debe someterse a la suspensión del juicio, me refiero a lo que está del lado derecho, o bien simplemente a la discusión de preferencias respecto de ciertos valores epistémicos. Pero noten esto, la experiencia cumple dos funciones. En primer lugar, me traza una línea. Me dice qué compromisos son epistémicamente confiables y qué compromisos son ya más riesgosos. Y segundo, del lado izquierdo, del lado de M1, me permite evaluar y me permite decidir qué compromisos son legítimos, correctos y qué compromisos no. Trazo línea y selecciono. Esa es la función de la evidencia empírica como fuente de legitimidad epistémica para ciertos compromisos en metafísica de la ciencia. Bueno, recordemos entonces la foto que sacamos al principio de la charla, antes de los memes. Dijimos, se encuentran, y esto parece un chiste, se encuentran la filosofía general de la ciencia y la metafísica de la ciencia. ¿Se encuentran con qué propósitos? Bueno, la filosofía de la ciencia va a buscar refinamiento conceptual, pero la metafísica analítica busca más que eso, busca evidencia, busca una fuente de legitimidad epistémica. De un lado encontramos legitimación epistémica de tesis filosóficas. Del otro lado, lo que encontramos, y en un sentido estoy cuestionando la foto que yo mismo saqué al principio de esta charla, bueno, solo necesito algunos conceptos un poquitito más refinados para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Mi propuesta, mi sugerencia en esta charla es, ¿y qué tal si esto no es exactamente así? ¿Qué tal si cada una de estas tradiciones filosóficas que se encuentran en lo que denominé metafísica de la ciencia van a buscar
a ese punto intermedio, a ese terreno central, no solamente herramientas conceptuales, sino ambas alguna fuente de legitimación epistémica, no solamente la metafísica analítica, sino también la filosofía general de la ciencia. La imagen que vengo a proponerles es coherente con el trabajo de un cierto conjunto de filósofas y filósofos, como verán, trabajo reciente, sobre la posibilidad de que algunas intuiciones tengan valor evidencial. Es importante esto. En filosofía, en metafísica analítica, se viene discutiendo largamente sobre el valor evidencial de las intuiciones. Algunas de estas filósofas no se limitan a discutir el valor evidencial de las intuiciones en metafísica analítica, sino que incluso discuten el valor evidencial de las intuiciones en filosofía de la ciencia y en la misma práctica científica. Todas las personas que mencioné allí, dos de ellas nos acompañan, han defendido con ciertas limitaciones y de un modo u otro el hecho de que al menos en ciertos contextos y bajo cierto entendimiento de lo que son las intuiciones, respecto de las cuales yo me voy a mantener neutral, esta no es una charla acerca de intuiciones, es una sugerencia en base al trabajo de las compañeras y colegas que menciono allí, decía, han adelantado la sugerencia de que al menos en algunos contextos las intuiciones filosóficas tengan un valor evidencial y sean capaces de seleccionar o al menos constreñir el universo de hipótesis filosóficas que creemos o consideramos doxásticamente confiables. Como decía, hay muchos modos de entender las intuiciones, listé algunos ahí, hay muchos modos de entender el alcance de su valor evidencial, general, relativos a contextos intersubjetivos. No voy a meterme en esos temas. Mi sugerencia se limita a que tal vez no haya una única fuente de legitimidad epistémica en la metafísica de la ciencia que solo corresponde a la evidencia empírica proveniente de nuestras mejores teorías actuales. Que la metafísica, con sus herramientas y con su tradición metodológica, pueda darnos recursos pertinentes e incluso necesarios para identificar nuevas fuentes de evidencia para nuestras tesis filosóficas, en este contexto, metafísicas. Por ejemplo, no creo que se limite a intuiciones, solo quería traer un ejemplo, evidencia proveniente de intuiciones filosóficas. Fíjense que ya no tenemos una única fuente de legitimidad epistémica en la experiencia y un lugar a donde esa luz no llega y por lo tanto lo único que hay es riesgo absoluto y, déjenme decirlo livianamente, metete si sos valiente, metete si sos arriesgado. Tenemos una nueva fuente de legitimidad epistémica que ilumina de otro modo, con otras restricciones, probablemente con muchos problemas. Si nos ponemos a hilar muy fino, tal vez no más problemas de los que tiene dar una noción acabada y cerrada de evidencia empírica, que eso es un lío grande desde hace más o menos 100 años. Pero solo para sugerir, con sus problemas, con sus limitaciones, con sus críticas, alguna clase de evidencia de legitimidad epistémica para nuestras tesis. Esa es mi sugerencia, mi primera sugerencia. Pero claro, esa sugerencia hace de algún modo inevitable una segunda sugerencia, esta sí, tal vez un poco más arriesgada, que es que la línea que trazamos intermedia, la línea misma entre M1 y M2, era una línea trazada en función de confiabilidad epistémica. Confiabilidad epistémica, que en el contexto que habíamos dibujado, solo podía provenir de la evidencia oriunda de nuestras mejores teorías científicas. El suponer que existe una segunda fuente de confiabilidad epistémica, una segunda fuente de evidencia diferente a la que nos brinda la ciencia, nos puede incluso llevar a pensar si no es el caso que la vulnerabilidad empírica no sea, como creímos, la mejor guía para el riesgo epistémico. Recuerden, trazábamos la línea central
en función del riesgo epistémico. ¿Y cómo definíamos riesgo epistémico? Como vulnerabilidad empírica, como cuán cerca estoy de la lamparita de la experiencia. Lo que quiero sugerir, simplemente sugerir, es que si leíamos el cuadro inicial como un cuadro de cuáles son los terrenos epistémicamente seguros, hay ciertos objetos que corresponden a ciertos compromisos que corresponden a objetos inmediatos del discurso y la investigación científica. Puse permutation symmetry, un fenómeno cuántico, simplemente por buscar un fenómeno extraño, y ciertos compromisos que se corresponden a objetos que no son pertenecientes al discurso inmediato de la investigación científica, en los cuales, y déjenme apelar a una intuición, pareciera haber algún criterio diferente a al de la vulnerabilidad empírica para ubicarlos en terrenos epistémicamente seguros o epistémicamente riesgosos. Hay algo que me dice, tal vez ustedes no compartan esa intuición, que la seguridad epistémica que encuentro en comprometerme con alguna interpretación del fenómeno de permutation symmetry, como por ejemplo la idea de que no hay objetos, pero sí individualidad, o que no hay individualidad, o que no se trata de ni individuos ni objetos, sino que son puras estructuras, lo que tengo que leer ontológicamente de ahí, ese fenómeno me parece, me suena, epistémicamente más riesgoso que comprometerme con un enunciado que diga, por ejemplo, que la picadura de un mosquito me causa picazón. Sí que es cierto, este segundo, de acuerdo al criterio de vulnerabilidad empírica, va en el terreno de lo riesgoso, pero hay algo que me dice que, a pesar de ser empíricamente muy poco vulnerable o incluso invulnerable, ese enunciado causal o cualquier otro, es epistémicamente más seguro, o puede ser, bajo cierta lupa, considerado epistémicamente más seguro que el compromiso con un fenómeno, compromiso realista, con un fenómeno que corresponde al ámbito de objetos inmediatos del discurso y práctica e investigación científica. Lo que estoy tratando de sugerir es que probablemente el agregar una nueva fuente de confiabilidad epistémica en las intuiciones borre por completo o haga innecesaria la distinción entre compromisos de M1 y compromisos de M2. O al menos nos sirva para darnos cuenta que la distinción entre compromisos M1 y la distinción entre compromisos M2 no tenemos que leerla tan linealmente como una guía para la confiabilidad epistémica. Dicho de otro modo, que la vulnerabilidad empírica puede no ser la única guía para el riesgo o seguridad epistémica. Bien, eso era todo lo que les quería decir hoy. Les agradezco infinitamente por escucharme. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias por tu charla, súper interesante. Yo quiero hacer un brevísimo comentario y bueno, mientras tanto les pido que a través del chat vayan anotando sus nombres para las preguntas, así me dan un tiempito para organizar las intervenciones. Me gustaría que si tienen ganas, después yo los voy nombrando y intervienen, ¿no? Hablando. Me gustaría que puedan charlar con Bruno. Me parece que está bueno aprovechar este espacio para intercambiar un poco verbalmente a pesar de las distancias. Bueno, muchas gracias, Bruno, por tu charla. Mi comentario, bueno, en general, me parece que es un tema completamente novedoso, el del esfuerzo de vincular a, bueno, la noción de evidencia en filosofía de la ciencia y la metafísica de la ciencia, que aparece como esta área de conocimiento que, como decís vos, es equidistante, ¿no?, de la metafísica analítica y de la filosofía de la ciencia, y que viene de alguna manera a irrumpir a una disciplina que es la filosofía de la ciencia, que en principio se intentó alejar de la metafísica como disciplina filosófica, que por lo menos intentó erradicar del discurso metacientífico el discurso metafísico. En relación al problema que planteas, ¿no? Es
problema de la evidencia, es interesante que lo plantees a partir de la discusión sobre el realismo científico o esta irrupción realista, ¿no? Como la menciona un poco en términos de Chakrabarty, en la tradición filosófica, porque justamente la cuestión de la evidencia, que cuenta como evidencia, por lo menos en relación a la noción de observabilidad, es una discusión muy importante en el contexto del realismo y el antirrealismo científico. Es una pregunta muy difícil de responder, dado que la noción de evidencia en principio es una noción epistémica, y como decís vos, y como también menciona Chakrabarty, todos los compromisos epistémicos, o si se entiende al realismo como una actitud respecto del conocimiento científico, todos los compromisos epistémicos son separables o son independientes de sus compromisos metafísicos. Es una pregunta difícil de responder, qué compromisos metafísicos se asumen en cada noción de evidencia, ¿no? O en cada versión de la noción de evidencia que las diferentes posiciones realistas, ¿no? Vos hiciste un raconto de alguna de ellas, asume. Y también es una cuestión difícil de responder qué puede contar como evidencia en el discurso de la metafísica de la ciencia. Me parece que tu respuesta es una respuesta muy interesante respecto de la noción, o utilizando la noción de riesgo epistémico para, bueno, poder abordar esta cuestión. Solamente un comentario en general.